Aprendemos juntos en casa. Reúnete con tu hijo o hija y aprovechen el tiempo aprendiendo de forma divertida. Hagamos entretenida la cuarentena. Institución Educativa Privada Talentos College les da la más cordial bienvenida. ¿Cómo están mis estimados alumnos? Espero que se encuentren bien de salud en compañía de su familia. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a empezar esta clase virtual. Mi nombre es el profesor Julio César Sánchez López. Primera unidad, mes de marzo. La sesión número 2, Guerra Fría, para los alumnos de Alfa, Letras, Historia Universal. Vamos a empezar nuestra sesión el día de hoy con la presentación de nuestro baúl mágico llamado Super Boom, que ustedes ya conocen, que el día de hoy nos trae algunas sorpresas. ¿Qué nos dice la siguiente imagen? Ahí está, son 3 imágenes que tenemos el día de hoy gracias a Super Boom. Luego de observar las imágenes de nuestro baúl Super Boom, tienes que responder las interrogantes en tu cuaderno y enviarlo a mi WhatsApp oficial, indicando tus datos personales. Saberes previos. ¿Qué observas en las imágenes? ¿Qué características tiene cada una de las preguntas en tu cuaderno? El propósito de hoy es: hoy conoceremos las generalidades y causas de la Guerra Fría. Normas de convivencia para la clase de hoy. Estar atento a la clase virtual. 2. Indicar por el WhatsApp personal que he recibido la clase virtual con la frase he recibido la clase de hoy. Enviar al WhatsApp las respuestas a las preguntas de la sesión dadas anteriormente. Enviar al WhatsApp personal las dudas que tengamos sobre la clase del día de hoy. Pipo. Hola alumnos, les presento al joven Pipo, que de hoy en adelante nos acompañará en nuestras clases virtuales. Pipo es un joven muy hábil e inteligente, pero hoy tiene un reto: contestar una situación conflictiva. Vamos a ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué entiendes por Guerra Fría? ¿Has escuchado hablar de esta guerra? Es momento que ayudes a Pipo. Vamos, tú puedes. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político e ideológico que se desarrolló entre los años 1945, algunos también dicen 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial. Sus datos importantes: fecha 1945, término 1990. ¿Quiénes son en este caso los grupos en discusión? Estados Unidos y la Unión Soviética. Resultado: victoria de los Estados Unidos. La Guerra Fría. Aquí tenemos, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la alianza entre Estados Unidos y la URS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se desvaneció. Ambos países se transformaron en enemigos. Acá podemos ver Estados Unidos y la URS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué tenemos aquí? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político e ideológico que se desarrolló aproximadamente en el año 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética versus Estados Unidos. Sí, señores, Estados Unidos versus la Unión Soviética. ¿Por qué? Por la hegemonía política y económica del mundo. Es decir, en otras palabras, ellos querían liderar tanto lo político como lo económico del mundo. Vamos a ver en qué terminó. La Unión Soviética, conocido junto a sus aliados como Bloque del Este, apoyaba al sistema de gobierno comunista, versus los Estados Unidos, conocido junto a sus aliados como el Bloque Occidental, apoyaba el sistema político capitalista. La Guerra Fría se prolongó a través de un periodo aproximadamente de 42 años. Quedando por finalizada a comienzos de la década de los 90, cuando los presidentes de cada país llegaron a un acuerdo mutuo, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. ¿No? Tenemos al señor Ronald por Estados Unidos y a Gorbachev por la Unión Soviética. Ahora, el concepto de la Guerra Fría. La Guerra Fría se define como el sistema de relaciones internacionales que se dieron entre los años 1945 y 1991. Son más de 40 años de tensión y amenaza de una nueva guerra mundial, esta vez nuclear. Muy bien, pero en este sentido específico cabe señalar las tensiones geopolíticas entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero el término de Guerra Fría se ha atribuido al financiero estadounidense y consejero presidencial Bernard Baruch
Pues el 16 de abril de 1947, Baruch dio un discurso en el que dijo: no nos engañemos, estamos inmersos en una guerra fría. El término fue popularizado también por el columnista Walter en la edición de un libro titulado Guerra Fría. Entonces allí surge este término. Pero después de la guerra, el mundo se quedó dividido en dos bloques antagónicos, como ya habíamos explicado hace un momento: el bloque occidental y el bloque comunista. Hablamos de un sistema bipolar, ¿no? El bloque occidental, que defendía un sistema político democrático, una economía capitalista, una ideología liberal, mientras que el bloque comunista defendía un sistema político totalitario, una economía planificada, una ideología marxista. El bloque occidental, como acá vemos, estaba liderado por los Estados Unidos, mientras que el bloque comunista liderado por la Unión Soviética. ¿Enfrentados a través de qué? De una carrera de armamentos, de una propaganda ideológica, de una rivalidad cultural, es decir, ¿quién va ganando? ¿Cierto? De una rivalidad tecnológica, de un espionaje, unas guerras localizadas en territorios periféricos sí causó. En otras palabras, Estados Unidos y la Unión Soviética se trataron de enfrentar, pero este enfrentamiento no fue con armas. En este caso fue una rivalidad ideológica para ver quién va ganando en lo tecnológico, en lo cultural, en los servicios de espionaje, como podemos apreciar en la parte inferior. La Guerra Fría. La Guerra Fría, este enfrentamiento de la hegemonía mundial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Tenemos la bipolaridad, como lo acabamos de explicar, los dos bloques, ¿cierto? Los dos bloques antagónicos. Aquí tenemos la bomba atómica, se transformó en una arma de presión y de amenaza que impidió el enfrentamiento directo entre ambas superpotencias porque tenían miedo, temor. Los bloques de la guerra, nuevamente, ¿no? Los Estados Unidos y la Unión Soviética. Los Estados Unidos, dice, durante la Guerra Fría siguió la doctrina Truman. ¿Por qué? Que consistía en oponerse a la expansión comunista, en este caso de la Unión Soviética. Paralelamente, en Estados Unidos se creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocido como la OTAN, en el año de 1949, integrado por Estados Unidos, Canadá y países de Europa Occidental, mientras que la Unión Soviética siguió una política similar para copiarse, igual casi que Estados Unidos, ¿no? Pero apoyado e integrando e integrando económicamente y militarmente a los países que seguían un modelo socialista. En el año de 1955, ¿sí?, se formó el Pacto de Varsovia, integrado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los países comunistas de Europa Oriental. ¿Qué más tenemos aquí? Los líderes políticos. Aquí tenemos a los líderes de la Unión Soviética y en la parte inferior tenemos a los líderes de Estados Unidos, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, a Stalin, tenemos aquí también a Gorbachev, aquí en Estados Unidos tenemos a Truman, tenemos también a Kennedy, a Ford, a Carter, entre otros. Vamos a continuar. Sí, aquí tenemos las etapas. El plan Marshall. Estados Unidos aprueba ayudas económicas para la reconstrucción de Europa. Se hace para evitar la expansión del comunismo por Europa Occidental. Ahí está Marshall, ¿cierto? Y hablando de Marshall, es importante mencionar también este plan, ¿no? El plan Marshall fue un plan de ayuda económica de Estados Unidos destinado a la reconstrucción de los sistemas políticos, económicos, ¿no?, de los países europeos para frenar el posible acceso al poder de los partidos comunistas. ¿Qué más tenemos aquí? Características de la Guerra Fría. Esto ya lo vamos a ver en la segunda parte. Muchas gracias.